Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos a hablar de Adif, vamos a hablar de Ábalos, vamos a hablar de Jessica, vamos a hablar de prostitutas enchufadas, pero vamos a hablar de una persona que empieza a tener la diana de la imputación encima de la cabeza, y cuidado porque esta persona puede soltar información, porque tiene y mucha. Y estamos hablando de Pardo de Vera, Isabel Pardo de Vera. O sea, Isabel Pardo de Vera, que empezó como, bueno, yo soy presidenta de Adif, claro, se ha empezado a encontrar con dardos disparados porque las contrataciones de determinada gente pasaban porque Adif las justificaba. En INECO, en algún otro sitio, las justificaba ella. De hecho, Jessica fue cogida como persona directa, de dependencia directa de la presidenta de Adif. Claro, empieza a tener una diana encima de la cabeza de mucho cuidado. Sandra, vamos a explicar lo que está pasando, vamos a explicar la última información. Incluso la expresidenta de INECO la ha señalado abiertamente, ha dicho, a mí no me pregunten, pregúntenle a ella, porque decidía ella, justificaba a ella, que por cierto ha dado un dato de coste mensual que no encaja para nada con lo que decía Jessica, que hablaba de 1000 eurista, 3.600 euros de coste mensual, sabrán ellos dónde ha ido el dinero. Pero vamos a explicar sobre todo si Isabel Pardo de Vera puede soltar información y volverse a latigazos y acabar culpando a más gente. Sandra. Yo creo que eso es lo importante, yo estoy convencida de que sí, y ahora te explico el porqué de mi teoría, ¿no? La imputación se da prácticamente por hecha, de hecho, pues puede ser cuestión de horas o cuestión de días, pero se da prácticamente por hecha después de que declarase en el Tribunal Supremo. Hay que recordar que allí declaró como testigo, pero una vez que declaró, el Tribunal Supremo vio que había indicios suficientes de delito y, por tanto, lo que hizo fue remitir toda esa información a la Audiencia Nacional, que sería el tribunal competente para investigarla, en este caso, imputarla. ¿Qué hizo la Audiencia Nacional, que hizo el juez Leopoldo Puente? Bueno, pues vamos a pedir un informe a la Fiscalía, y la Fiscalía efectivamente se ha mostrado a favor de imputarla. ¿Por qué? Bueno, pues por lo mismo que ya vio el juez de la Audiencia Nacional, porque cree que hay indicios bastantes, esa fue la expresión que utilizó el juez, de su relevante participación en la contratación, y dice el magistrado, irregular y caprichosa de una persona elegida a dedo por José Luis Ábalos. Bueno, está más que clara su participación. Además, y ahora si quieres lo comentamos por los mensajes intervenidos por la propia UCO, que se intercambió con Koldo García, con la mano derecha del exministro, pero yo digo que esta persona tiene un papel muy relevante y que, aunque a priori pueda parecer un papel secundario, puede dar mucho que hablar. ¿Por qué? Porque cuando ella declaró como testigo en el Supremo, ella ya era consciente de que en algún momento todo esto le iba a pasar factura, porque estaba en el ajo. Y ya en aquel momento dijo dos cosas. Una, que Ábalos y Koldo se habían interesado y le habían preguntado por la forma que había que seguir, el proceder para contratar a alguien. Se sobreentendía que a Jessica, aunque en aquel momento ella no quiso dar más detalles, pero sí que abrió el melón porque sabía que le iba a caer sí o sí. Y por otro lado también dijo otra cosa muy interesante, ¿no? Y es que tanto Ábalos como Koldo se interesaron por determinadas adjudicaciones de obra pública, concretamente de las empresas Murias y Levantina, y que aquello pues le llamó la atención. Bueno, pues ojo, porque de momento nos estamos centrando en el tema Jessica, pero todo este tema de adjudicaciones de obra pública puede ser muy interesante, sobre todo si finalmente pues se publica ese informe, ese esperado informe de la UCO sobre Santos Cerdán, y se le imputa también, porque esta señora puede tirar de la manta, porque en este caso, en el caso de la contratación de Jessica, es evidente su participación y se enfrenta a los delitos de malversación y tráfico de influencias, con lo cual, cuando alguien se ve acorralado, pues ya sabemos lo que pasa. Es que además, a ver, para que la gente se centre, el delito de tráfico de influencias es más difícil de probar, porque tienes que certificar que la llamada que se hizo, o el contacto que hubo, o la reunión, en el caso de Begoña Gómez, acabó provocando efectivamente la concesión. O sea, el A y el C son facilísimos de demostrar. ¿Hubo reunión? Sí. ¿Hubo concesión? Sí. Pero desde la doctrina o desde la jurisprudencia que se implantó a raíz, qué casualidad, del caso Pepe Blanco, de aquella historia, se dijo que se tenía que certificar que había sido el factor decisivo. Hombre, pues a ver cómo se justifica que es el factor decisivo cuando vas a poder argumentar 500 más. Pero bueno, independientemente de eso, el delito de malversación de caudales públicos es distinto. Ha habido una asignación de partida para algo que no era lo originalmente planteado y lo legal, sí, pues ya está, malversación de caudales públicos. Y en este caso es muy básico. Jessica, una prostituta elegida en un catálogo de prostitutas por Ábalos. ¿Sabía hacerlo con un canuto? Perdón por la expresión, pero ¿es así? No. ¿Sabía utilizar el ordenador? No. ¿Le dieron un cargo de personal administrativo que tenía que encargarse de eso? Sí. ¿Iba? No. ¿Estaba enchufada? Sí. Le hacía hasta los partes de trabajo, las justificaciones, el hermano de Koldo García Izaguirre. Ni siquiera acudía, repito. ¿El proceso de selección fue normal? ¿Fue un churro como la copa a un pino? Pues ya está, partida pública asignada de forma ilegal. Entonces, claro, ella se va a ver atrapada. De todas formas, déjame que vayamos, porque has mencionado, claro, el tema de
que ella señaló dos empresas o dos contratas, dos licitaciones públicas de Murias y de Levantina. Vamos a intentar explicar un poco el papel y sobre todo vamos a explicar una cosa. Ella podría haber mencionado contratos 8.556. Adif es un grandísimo contratista, señaló dos y señaló dos nombres, Coldo y Ábalos. Te lo pregunto. Levantina, por su nombre yo creo que lo va a identificar la gente muy rápido, actúa en otros sitios, de hecho tiene contratos polémicos con Ángel Víctor Torres en Canarias, etc. Pero va muy ligada a la labor de Ábalos, porque es de la zona, es de Comunidad Valenciana, ha operado muchísimo allí, ha recibido subvenciones, también de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero Murias nos enlaza con otro cupo, por decirlo de alguna manera. Murias pertenece, según las sospechas de la UCO, al cupo de Santos Cerdán de negociación, con lo cual no señaló a uno, señaló a dos muy delicados. Claro, y por eso digo que ojo a lo que pueda pasar, ¿no? Porque ella ya dejó ahí, que además yo en aquel momento lo interpreté de dos maneras. Por un lado, como me van a pillar con el carrito del helado, pero también a modo de mensaje, ¿no? Estamos muy acostumbrados estas semanas a los mensajes, a las advertencias que se mandan unos a otros. Tenemos los WhatsApp de Ábalos. Aquello también pudo ser un mensaje a toda la trama. Ojo, que si me dejáis caer, si yo aquí caigo, voy a tirar de la manta. Y este tema del cupo vasco es algo que lleva ya hay mucho tiempo, que estamos esperando todos a que se desarrolle en ese informe de la UCO, pero que está ahí y ella ya está diciendo que esta persona se interesó, que Coldo y Ábalos se interesaron por esas adjudicaciones donde, como bien dices, Santos Cerdán podría haber tenido un cupo que, bueno, pues ya lo hemos explicado en otras ocasiones. El cupo era comisión. Eso es, que se supone que, bueno, a cambio de determinadas adjudicaciones que de alguna manera pues condicionaban, ellos se llevaban una mordida. Ojo a esto porque es muy importante y sobre todo pues a la espera de ese informe. Y yo estoy convencida de que aquello, como digo, fue un mensaje muy claro y si ella cae, y yo creo que aunque solo sea por la parte de Jessica puede caer, puede empezar a tirar de la manta otra persona más, y en este caso Pardo de Vera. A ver, Murias tiene una historia muy curiosa, es una empresa vasca, no es una empresa navarra, pero es verdad que ha operado en País Vasco y ha operado en Navarra. Recibió un contrato muy nutrido de Adif de 54 millones, que es el que está, de hecho, supervisando la UCO, y a los 5 años creo que fue, se declaró en concurso de acreedores, en quiebra. Entonces dices, perdón, ¿cómo se hizo el análisis de esta empresa? De hecho, venía con problemas previos a esa adjudicación, se la adjudicaron 54 millones a una empresa que estaba con problemas, es decir, se le intentó reflotar. Después de coger el dinero, la empresa acabó quebrando. ¿Aquí qué ha pasado? Y efectivamente eso señalaría a Santos Cerdán. Claro, si tú has tenido un escándalo brutal, Pedro Sánchez, con tu secretario de organización, José Luis Ábalos, dices que le sustituyes, en el partido se le sustituye en ese cargo, en el resto no, porque lo mantuvieron en todo. De ministro lo quita, pero lo mantiene como diputado y demás. Y lo sustituyes por Santos Cerdán, que a su vez es el que le había endosado a Coldo a Ábalos. Y resulta que Santos Cerdán también aparece en el escándalo. Lo siento mucho, pero si el antes y el después que han pasado por ti están en un escándalo, en el escándalo estás tú, señor Sánchez. Hombre, eso está claro, es que esto lo que demostraría es esa línea de continuidad que algunos venimos defendiendo, ¿no? Que esto no es un hecho aislado y que no se utiliza como un cortafuegos, venga, estos Ábalos, ya podemos cerrar el caso y sí, que se lo tienen que cargar, que se lo carguen, pero además como nosotros ya no le tenemos en ningún cargo público, le tenemos ahí como diputado en 2023 y nada más, pues entonces ya está ahí todo dicho. No, es que esto sería la continuidad y yo estoy segura de que se va a demostrar y que efectivamente a quien hay que mirar es al número uno, que el número uno es Pedro Sánchez. Y de todas formas, volviendo a Pardo de Vera, ojo también a Pardo de Vera, porque es verdad que por un lado puede ser un mensaje, por un lado puede implicar a Ábalos, a Santos Cerdán en todas esas adjudicaciones sospechosas, pero ella misma, y esto es un tema del que se hablará también próximamente si finalmente es imputada y si finalmente se pone sobre la mesa todo el tema de las adjudicaciones, ella misma también se vio envuelta en el año 2023 en unas adjudicaciones un tanto sospechosas de Adif. Había un caso que se llamaba el caso Adif, hubo mucho escándalo con aquello, se investigó, los peritos sí que constataron que se había inflado determinadas puntuaciones de algunas empresas, pero luego finalmente el caso se archivó porque, bueno, de 3 adjudicaciones solo una se había dado finalmente a la empresa a la que habría beneficiado Isabel Pardo de Vera con Villanueva, que era la otra persona que estaba como director de Adif en aquel momento, y bueno, pues se determinó que aunque determinadas puntuaciones sí que se habrían inflado,
pues no habría cambiado de forma significativa el resultado final, con lo cual aquello se dejó de lado, pero sí que se constató que había una irregularidad. Ojo a eso, porque eso también demostraría que, bueno, que es verdad que ella puede tirar de la manta respecto a otras personas que serían más interesantes a efectos de lo que es la trama del Partido Socialista, pero ella misma también podría verse implicada en todo este tema de las adjudicaciones. Por eso yo digo que ella tiene el futuro muy negro por este lado y, bueno, como decimos, por el caso de Jessica, que es más que evidente, porque, bueno, pues ahí están los mensajes, ¿no? Esos mensajes que Koldo le envía a la presidenta de Adif, en la que le dice, oye, mira a ver si me iniciáis el procedimiento para contratar a esta chica, y le dice literalmente, porque si no, José, se entiende, José Luis Ábalos, me corta los huevos. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que efectivamente todo se agiliza. Unos días después le dice, oye, ¿cómo va lo mío? Isabel Pardo de Vera le responde, le dice, no te preocupes, mañana le llaman, pero hay que hacer todo según un procedimiento. Koldo incluso le manda una fotografía en lencería de Jessica, que para mí eso ya es, bueno, o sea, es que no hay más evidencia, ¿no? El Porque currículum, coño, le mandó el currículum, Sandra. claro, sí, 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 pero que es que ni siquiera se molestan bueno, en disfrazarlo un poco, en Pero vestirlo de otra Sandra, manera, ¿no? esa conversación tuvo un precedente, ¿no? Y es que, vamos a ver, dentro de la empresa donde le van a contratar, alguno decidió hacer las cosas medio normales y dijo, vale, muy bien, nos pedís que enchufemos a esta persona, venga, pasadme currículum, pasadme nombre, pasadme todo lo que tal. Ellos se lo piden a Pardo de Vera. De hecho, se queja Jessica y dice, oye, me están pidiendo el currículum, yo no sé ni qué enviar. ¿Qué queréis que le envíe? Le faltó decir, ¿queréis que le envíe las fotos mías, las que le enviaba Ábalos? Tal. Total, que Pardo de Vera efectivamente recibe la llamada de Koldo y Koldo le viene a decir algo así como, oye, por favor, diles que paren quietos, que a esta chica se la contrata sí o sí porque lo hemos decidido nosotros y punto. Y en ese momento, efectivamente, yo creo que es cuando le envía la famosa fotografía en lencería, que debió ser como, en plan vacile, si quieres les mandas esto, porque Claro. habían tomado la decisión de que la metían saltándose todos los sistemas de control. Efectivamente, cabe pensar eso, ¿no? Que ya era una forma de cachondeo, porque es que si no, no se entiende, porque además es que, y para Pardo de Vera era una situación muy comprometida, porque tú hasta cierto punto, en un momento determinado, puedes decir, bueno, sí, pues me sugirieron que contratáramos a esta persona, podía ser pues porque tenía unas capacidades fantásticas, yo qué sé, en qué, en fin. Pero claro, cuando ya te están mandando su carta de presentación, una fotografía en la que aparece con un camisón, con lencería, pues hombre, es que eso ya es asumir que muy normal el procedimiento en el que estás inmerso no es, ¿no? Y efectivamente luego, a partir de ahí, pues se moviliza todo, se queja Koldo, oye, que me dice que no la llaman, al final la llaman, pero claro, la propia Jessica le dice a Koldo, que es que me quieren hacer una entrevista, como diciendo, pero bueno, ¿qué es esto? Y de hecho le dice, ¿por ¿Cómo qué no le... osan? Claro, ¿cómo osan hacerme una entrevista, no? De hecho, ella le Que soy pide la a... prostituta de Ábalos, por Dios. Claro, bueno, ella le pide a Koldo, le dice, ¿por qué no le dices a José que intervenga, ¿no? Que seguro que si es por mí lo hace encantado, le dice literalmente. El caso es que al final Koldo dice, no te preocupes, tú no llames, no vayas a la entrevista, no hagas nada, déjalo de mi mano. Y le dice a Pardo de Vera, llámame que necesito de hablar contigo. Se produce una conversación y luego Pardo de Vera le corrobora pues la fecha y hora a la que tienen que ir para la entrevista que bueno, pues supongo que sería hola y adiós. Porque ella misma lo ha dicho, que ella no tuvo que hacer nada, que demostrar nada y que ni siquiera trabajó en los años en los que estuvo contratada en Ineco. En Ineco y, por cierto, después en Traxatet, que hay que recordar que ella estuvo de 2019 a 2021 en Ineco. En 2021 se dan cuenta de que aquello no puede seguir, que no le pueden renovar allí y entonces la colocan en la otra empresa. Una contratación, una renovación en la que también habría tenido un papel fundamental Pardo de Vera. Es decir, que no solo se habría quedado su papel en esa primera contratación en Ineco, sino que sigue más allá y después la llevan a Traxatec, donde, por cierto, allí también se interceptan determinados mensajes entre trabajadores, entre los que uno le dice al otro, oye, que me ha dicho Ignacio Zaldívar, se sobreentiende que era el director, que seamos conscientes de qué va esto. Pues nada, a buen entendedor, pocas palabras bastan. No, no consta que enviara otra vez la foto en lencería, ¿no? Ahí no. No consta, pero No, vamos, no que hizo falta la aclaración. no hizo falta. Yo Oye, creo que todo esto es muy burdo. dos cosas, Sandra. El tema de la pasta, cuidado porque siempre hemos estado hablando de que los ingresos que tenía, que se justificaban por partes de trabajo, que por cierto, Adif fue el organismo que envió 3.600 horas justificadas. No sé cómo, si ella es la primera que ha declarado en sede judicial que no acudía a trabajar. De hecho, no sabía dónde estaba el trabajo, como dijo en uno de los mensajes. Dice, pues si tengo que ir a recoger
la tarjeta de Sí. comida, porque es que dejó vacía hasta la tarjeta de comida, ¿eh? Pero bueno, dice, si tengo que ir a recoger la tarjeta Dame de la comida, dirección. claro, tendré que saber dónde es, dadme la dirección. Y dices, Dios bendito. Bueno, el tema de la pasta siempre se había hablado de que había sido mileurista, cuando de pronto Carmen Librero, la expresidenta de INECO, Sí, en sale el diciendo Senado. que facturaban 3.600 euros al mes. Vamos a ver, por un sueldo de mileurista, 1.100, 1.200, vamos a ponerle, los costes sociales y el saqueo fiscal es brutal y te lo puede elevar a unos 2.400, 2.500, pero no te lo eleva a 3.600. Sí, es verdad que eso fue muy llamativo en la comparecencia de ayer en el Senado de Carmen Librero. Luego no le repreguntaron por este asunto y por tanto nos quedamos con la duda. Ella en todo momento habló de 3.600 euros, ¿no? Bueno, probablemente fuera más alta la cantidad, si es esa, porque como tú dices, para los mileuristas los costes sociales no son tan Pero, altos. Sandra, lo digo por una cosa, vamos a ver, Ábalos ya tiene un cacao montado porque supuestamente el Ministerio de Trabajo se equivocó en la asignación de dietas y le colgaron justificaciones de dietas y gastos de bolsillo a él Sí, que pertenecían a todo el departamento. Explicación esotérica que ha dado el Ministerio de Transportes, que es el Ministerio de sí, sí, Transportes de sí, Óscar sí. Puente. Más esotérico no puede ser. Bien, aparte de más mentiroso, pero bueno, vale. Sobre esa duda, o la suma total que pende de esa duda, es nada más y nada menos que de 500.000. Vamos a ver, si ella dice que es mileurista, más los costes sociales podrían ser 2.000, 2.000 y pico, hasta los 3.600, ¿podría ser pago de dietas y gastos justificados? Podría ser, pero claro, ¿qué dietas por un trabajo que no haces, ¿no? Pero si Es lo que ponemos así, claro. Sandra, ¿qué sueldo por un trabajo que no haces? Bueno, tienes toda la razón, Claro. tienes toda la razón. Es que Pues estamos sí, hablando de no que lo se ha sé. contratado a una prostituta que enviaba fotos en lencería. Es que... Sí, sí, sí. Bueno, eso es un tema interesante y que alguien tendrá que aclarar porque es una duda que ha quedado ahí sobre la mesa y además es que es fácil de pedir justificación y fácil que te la den si la hay y si no la hay, pues va a quedar en evidencia. Pero de todas formas, y más allá de eso, que insisto, o sea, sé por dónde vas y entiendo que efectivamente el tema económico es importante Es que si aclararlo la, porque al si final la nos lo cuelan por dinámica, todos los lados. Sandra, es que si la dinámica se repite, significa que era una dinámica sistematizada en todos ellos. Por ahí Claro, voy. claro. O sea, a eso voy. Por un lado, la dinámica se repite, está claro. Pero por otro, de todas formas, yo siempre he dicho una cosa, ¿no? Ojo a estas cosas de, bueno, es que total eran 1.000 euros, que es el argumento que han utilizado desde el Partido Socialista, ¿no? Muchas veces como para quitar importancia. Pues vaya enchufe, ¿no? 1.000 euros, bueno, pues ojo, es que al final, precisamente en esas capas es donde más fácil enchufar a la gente, porque pasa totalmente inadvertido. O sea, que ojo a quitarle hierro a este asunto. Y en todo caso, serían 1.000 euros que vienen, 1.000 euros o 2.000 y pico con los costes sociales o los 3.600 que vienen del bolsillo de todos los españoles. Que me da igual que sea poco, mucho o medio, que es un dinero que es nuestro, que es de todos los españoles, insisto. Más los viajes, más el piso en Bueno, Plaza de claro, claro. España, que era un pisazo, más el móvil, más la teleasistencia, porque es que acudían al piso a arreglarle, que no había ni que arreglar, que era simplemente que se había quedado mal cerrada una puerta de la nevera y pitaba y daba la alarma de la nevera, que Dios bendito, y con eso molestaba a la gente, pero bueno, que se fastidien que eran los de la trama, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso por un lado. Oye, y dos, la información que puede soltar Pardo de Vera, estoy pensando en Ábalos y estoy pensando en Santos Cerdán. Sí. Vamos a ver, Adif, y ella era presidenta de Adif, ha sido uno de los grandísimos contratistas durante toda esta época que tiene un gasto público inflado por todas partes. El manuscrito famoso que ya está certificado judicialmente y a través de una pericial que efectivamente lo había escrito Koldo, aquella historia de mano, pero el brazo ya no va a poder, no sé qué, yo no puedo reconocerlo bien. Vale, certificado judicialmente que el manuscrito con un listado entero de obras amañadas lo tenía Koldo. Koldo nunca jamás debería haber tenido un listado de nada, porque eso tiene que pertenecer esa información a las mesas de contratación y se acabó, no puede salir de ahí. Por tanto, el hecho de que lo tenga es indiciario por decir algo, porque es delictivo como la copa de un Eso te iba a pino. decir, sí, Claro, sí. pero amén de eso, es que en ese manuscrito también aparecían varias obras de Adif. Voy al tema de que si Isabel Pardo de Vera quiere soltar información de si estaban amañadas obras de Adif, puede soltar, pero vamos, por todas partes. Yo estoy convencidísima. Yo por eso yo cuando hablábamos en cómo enfocar este programa, yo pensaba en eso. Es verdad que Pardo de Vera pues puede parecer un personaje secundario a ojos de cualquiera, porque claro, estamos hablando pues de un exministro, de un secretario de organización actual del Partido Socialista, y esta señora pues es una profesional, porque bueno, ella es ingeniera y demás, que era presidenta de AIF en una determinada época y por tanto puede parecer, como digo, pues un personaje secundario. Pero ojo, porque yo creo que ella está claro que va a ser imputada. Yo, para mí, tengo claro que algún tipo de condena va a tener, porque su participación, insisto, cuanto menos en la contratación de Jessica es más que evidente, es que solamente hace falta ver esos mensajes. Y cuando ella se ve acorralada, va a empezar a soltar. Y va a empezar a soltar porque ya lo avisó.
Es que eso, para mí esa es la clave, ¿no? Que ella es llamada a declarar en el Tribunal Supremo en el marco, además, de una investigación en la que se esperaba que hablase de la contratación de Jessica, pero yo no sé si se esperaba que soltase algo de las adjudicaciones y que en ese momento ya ella misma dijera, pues sí, la verdad es que Koldo y Ábalos me preguntaron por determinadas adjudicaciones y me llamó la atención. Eso es un mensaje en toda regla. Si yo caigo, ojo lo que puedo soltar. Y esto ya lo decíamos antes, ya lo hemos visto con Ábalos la semana pasada. Bueno, pues veremos a ver qué puede soltar Pardo de Vera, que como digo, yo creo que tiene su futuro muy negro. Si está tocado el tema obras públicas amañadas, que es un clásico en la financiación ilegal de partidos, si está tocado Ábalos, que ya está tocado, si va a estar tocado, que va a estar tocado Santos Cerdán, si ellos dos dependían de Pedro Sánchez, si ya hay una denuncia, incluso con aportación de datos como los de Carmen Pano, de que si llevaban bolsas de dinero a Ferraz para financiación ilegal, si están los cupos de petróleo, los que aportó Víctor de Aldama, hablando de una financiación ilegal a gran escala del Partido Socialista Español y de todo el conglomerado de la Internacional Socialista, me extrañaría que no se acabe avanzando en esa línea de financiación ilegal del PSOE. A mí también me extrañaría y en todo caso, sea financiación ilegal, sea otra cosa, todo esto a quien cerca, a quien acorrala es al número uno, que es Pedro Sánchez, un señor que si algo nos está demostrando cada día que pasa es que, bueno, pues la corrupción es el sello de su gobierno y de todas sus legislaturas, porque bueno, hoy estamos hablando de todo esto, pero por supuesto llevamos mucho tiempo hablando de todos los casos que acorralan a su mujer, a su hermano, en fin, que la corrupción es su compañera de viaje. Bueno, pues nada, Sandra, vamos a dejarlo aquí. Cuando salga el famoso informe de la UCO, a medida que vayan saliendo más datos e información, iremos confirmando todo esto, pero vamos, tiene pinta de que efectivamente Pardo de Vera puede acabar de ser la soga en el cuello de Santos Cerdán. Pero bueno, lo veremos. Sandra, un placer. Lo veremos y lo contaremos. Hasta la semana que viene, Carlos. Hasta la próxima.